8:20 de la mañana, damos vuelta a la página, ¿le parece? Vamos a hablar Sí. de esto que es realmente interesante, vamos a conocer un poquito más que tiene que ver con la ganadería regenerativa. Lo tenemos a Augusto Arangui ya en línea para que nos explique qué quiere decir ganadería regenerativa, si esto es posible, cómo se puede desarrollar en pequeñas producciones, pequeñas explotaciones, medianas, grandes. Vamos a interiorizarnos sobre este tema. Augusto Arangui ya está en línea con nosotros. Augusto, muy buenos días. Andrés Tower, Cecilia Broggi, Rubén Escubi los saludan desde aquí de La Matera en Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Augusto. A ver, vamos a comenzar por la pregunta inicial. ¿Qué es la ganadería regenerativa? Bueno, la ganadería regenerativa es un sistema de manejo, sería del pastizal. Ese tipo de manejo lo que hace es regenerar. Se podía, digamos, sintetizar en cicatrizar situaciones problemáticas del ecosistema. Por ejemplo, cuando se hace mucho tipo de ganadería tradicional con pastoreo continuo, por ejemplo, hay cuestiones como suelo desnudo, falta de especies de calidad, problemas, falta de renovabilidad del monte, digamos, todo lo que tiene que ver con cuestiones de la presión de pastoreo, efectos de la presión de pastoreo. La ganadería regenerativa viene justamente a regenerar todo ese tipo de lastimaduras, si se quiere, que uno le hace al ecosistema con un sistema de manejo inadecuado. Y esto tiene que ver con ir, por ejemplo, a ver, se me ocurre, ir rotando los lotes dentro de un establecimiento o ir rotando los animales dentro de distintos potreros, por decirlo de alguna manera. Sí, en realidad el trabajo comienza con un diagnóstico de primera mano, digamos, o un diagnóstico inicial, le llamamos nosotros, que tiene que ver con determinar cuál es el grado de deterioro, cuál es la degradación que han sufrido distintos actores, sobre todo los más importantes del ecosistema, ¿no? Eso tiene que ver con hacer un diagnóstico de qué especies están dominando el pastizal, qué especies están solamente presentes muy de vez en cuando, cómo está el suelo, qué cantidad de materia orgánica tiene, la actividad microbiana, cómo está el rodeo también, por supuesto. Se hace un análisis completo también de todo lo que es instalaciones, aguas, molinos, caminos, bueno, todo lo que tenga con relación con la infraestructura. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el monte, ¿no? En el caso nuestro de acá del norte, que se hace un análisis, un diagnóstico bien exhaustivo. Nosotros sabemos decir que un ecosistema es como una persona enferma. Cuando va al médico, el médico primero hace todo un diagnóstico que está basado en análisis, ¿no? Que por ahí es una radiografía, un análisis de sangre, de orina. Bueno, y ahí el médico toma decisiones en cuál de las cuestiones atacar primero. Por ahí, qué sé yo, toma prioridades y dice, bueno, curemos esto primero, después vamos por lo otro, que es más fácil o por ahora se puede soportar. Bueno, esto es, digamos, muy paralelo al sistema que nosotros usamos. Una vez que tenemos un diagnóstico, nos da, en general, en Entre Ríos, nos dan en cada campo 2 o 3 ambientes, a veces una zona de bajo, de bañado, de altura, o de media loma. Bueno, ahí uno tiene distintos ambientes con distintas respuestas, con lo cual se empieza a trabajar en base a la infraestructura que hay y se plantea generalmente algunas divisiones si no hay en el campo, bueno, y se empieza con un sistema de manejo que se elige, no es que hay una receta. Justamente si hubiera una receta o si se aplicara como una receta, estaríamos como dándole el mismo remedio a todos los enfermos, digamos, y esto no es así, ¿no? Claro. Porque uno por ahí piensa, no es lo mismo un monte con campo bajo, como decía usted, no es lo mismo una loma que una zona baja.
Exactamente. En este caso se hace el diagnóstico para aplicar esa receta que usted mencionaba, particular a cada una de las regiones y de los animales y demás, sobre todo Entre Ríos, que tiene una diversidad bastante importante. Sí, y esa diversidad de expresión del ecosistema está asignada por el tipo de suelo que tiene, ¿no? Entre Ríos tiene un suelo muy lunarejo, si se quiere la palabra, ¿no? Con muchos lunares, chicos, que capaz que en 1000 metros encontramos 3 tipos o 3 series de suelo, para hablar correctamente, ¿no? O series de suelo parecidas, pero mezcladas con otra serie, y eso trae una respuesta diferente tanto en el pastizal como en el monte, y también, por supuesto, un tiempo diferente de regeneración. Así que es un trabajo bastante, digamos, exhaustivo al principio, y después sí, por supuesto, también un control continuo, y se empieza con digamos, se toma un criterio. En realidad la palabra receta nosotros no la usamos. Se toman criterios de manejo que tienen que ver con lo que hay en la realidad, y a partir de ahí se empieza a manejar, por supuesto, eso combinado todo con el tipo de rodeo que tenemos, si es ganadería de cría, si es vaquilla o recría de novillos, en fin, y se hace un planteo de manejo regenerativo. Lo importante de esto es que es un planteo que está basado en tecnologías de proceso y no de insumos. No tenemos necesidad de gastar en ningún insumo, salvo algún boyero eléctrico, algún alambrado, o a veces estirar alguna aguada hasta cierto lugar, ¿no? Y también es importante que es un sistema que se puede aplicar a campos muy pequeños y a campos muy grandes también, ¿no? Augusto, ¿usted cuándo comenzó con este sistema, con este procedimiento, y qué resultado fue viendo con el correr del tiempo? Bueno, yo soy profesor de ciencias agropecuarias y empecé a trabajar en investigación, soy agrónomo también, empecé a trabajar en investigación sobre, por ejemplo, la respuesta de diferentes ambientes al mismo sistema de pastoreo en el año 87, con la Facultad de Agronomía de Paraná, de Oro Verde, con el ingeniero José Casermeiro, la ingeniera Estela Spahn, y bueno, y fuimos avanzando después en la categorización de calidad, por ejemplo, de las especies de forrajeras de Entre Ríos. Digamos, ahí hay bibliografía que ha quedado, bueno, distintos proyectos de investigación. Y trabajé en investigación hasta el año 2008, donde en distintos temas, digamos, trabajé, por ejemplo, en el Piafón, fundamos también en Santa Fe la Asociación Argentina de Pastizales Naturales. Bueno, me tocó coordinar el primer Congreso de Bosques Nativos de Argentina, que se hizo en La Paz. Y bueno, distintas acciones que hemos ido trabajando. He trabajado también con la Universidad de Córdoba, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en distintas investigaciones en la zona de Santiago, en Córdoba. Y bueno, eso me dio a mí cierto conocimiento, ciertos conceptos, ciertos planteos técnicos que los fui aplicando después cuando empecé a asesorar algunos campos en el norte de Entre Ríos, en la zona de Tatutí, en la zona de Departamento Federación. Y bueno, ahí hemos tenido en algunos campos muy buenos resultados, que por supuesto comparado con lo que es la región, ¿no es cierto? Después hay regiones en el país que tienen resultados mayores en cuanto a kilogramos por hectárea, pero bueno, tiene que ver también con la calidad y la cantidad de forraje que producen los campos, ¿no? Usted hablaba precisamente de que no utilizan insumos, más allá de un boyero, de una aguada y demás. En lo que tiene que ver con productos, por ejemplo, se me ocurre fertilizantes, ¿no? ¿Nada? No, mire, hay ahora estudios últimos, nuevitos, que el fertilizante, algún tipo de fertilizante químico, frena la actividad microbiana de casi la mitad de los microorganismos del suelo, por lo menos los suelos de nuestra zona. Con lo cual estaríamos, sí, teniendo un beneficio de poner minerales a disposición de las plantas, pero teniendo la dificultad de frenar la degradación de la materia orgánica que cae al suelo. Nosotros trabajamos, no quiere decir que no lo hayamos hecho, hicimos investigaciones con superfosfato, con hiperfosfato, en fin, en algunos momentos, pero nos hemos dado cuenta que la dinámica del ecosistema y del pastizal, manejándolo con sobrante de pasto,
termina aumentando la actividad microbiana del suelo, la degradación de la materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes para las especies. De hecho, eso hace que las especies más exigentes en nutrientes, en calidad de suelo, en fertilidad, son las especies que terminan apareciendo a lo largo de estos trabajos y por supuesto mejorando el nivel proteico de la dieta del animal y por supuesto mejorando la cantidad de kilos de carne por hectárea por año. Y Augusto, ¿y cuál es la proyección de esta actividad en el resto de la provincia de Entre Ríos? Usted hablaba que ha asesorado a campos en la zona de Federación, pero ¿es consultado también por algunos ganaderos de otros lugares de la provincia? Sí, hemos estado trabajando en algunos campos y nos consultan también, por ahí hacemos algún asesoramiento, como quien dice, a domicilio, y trabajamos en toda la provincia del sur de Corrientes también. La proyección de la actividad de ganadería regenerativa también se llama manejo holístico porque tiene en cuenta todos los aspectos del ecosistema. También se le suele decir manejo sustentable del campo natural. La proyección para Argentina debería ser mucho mayor de lo que está haciendo hoy, porque fíjese que nosotros, por ejemplo, en algunos campos donde estamos trabajando los tenemos certificado Alianza del Pastizal, quiere decir que toda la carne que sale de ese campo se paga un 3% más, un poco más, casi un 4% en algunos años, porque es carne que se nació y se crió y se hizo todo en el pastizal. Ese tipo de alimentos en Europa hoy se está pagando muy bien, con diferenciales de más del 10%, pero nosotros en Argentina tenemos muy pocos campos que se hayan certificado y que se hayan, planteado este tipo de manejo amigable con el ambiente, si se quiere, aunque yo le diría regenerativo. Nosotros no tenemos un cupo para exportar. Sí lo está haciendo Uruguay, sí lo está haciendo el sur de Brasil, y nosotros no estamos haciendo porque son muy pocos los productores que se han avenido a trabajar en estos sistemas. Increíblemente, podríamos decir, sin motivos, porque verdaderamente, por ejemplo, yo le doy algunos números para acortar la conversación. En el departamento Feliciano, Federal, de La Paz y Federación, en las hectáreas que están dedicadas a ganadería, se ha producido en el último año un promedio de 58 kilos de carne por hectárea por año de ternero, en lo que se hace cría, ¿no? Y imagínese usted que nosotros tenemos rindes de producción de 120, 130, 140 según el periodo, porque también hay que aclarar que estos sistemas demoran 3, 4, 5 años según la degradación que haya sufrido el ecosistema al inicio, ¿no? Pero estamos hablando de duplicar la producción. Personalmente, por lo que yo he podido recabar y hablar con productores, creo que los productores no le tienen fe al campo natural, no solamente los de acá, los del sur de Entre Ríos también, los de la provincia de Buenos Aires también, en distintos lugares, en Corrientes mismo, en el norte de Santa Fe también. No le tienen fe porque han sido tan mal manejados que no tienen la respuesta una buena respuesta. Con lo cual, ellos están directamente decepcionados con su campo. Y cuando uno va al campo, lo primero que le dicen, podemos sembrar alfalfa. Y para que usted tenga idea, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer aparecer en el bajo monte cebadilla criolla que tiene en distintos estadios más proteína que la alfalfa, que es nativa. Claro, eso puede ser por desconocimiento, Augusto, entonces. Sí, por desconocimiento y por mal manejo. Yo creo que esas dos cosas, y la mala prensa también que han tenido nuestros pastizales, y no lo digo por ustedes, sino la mala prensa a nivel conversación en carnicería, en ferretería, en los pueblos, donde se plantea que en realidad desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo lo cuento en un libro que he editado hace poco, se llama Los Campos Naturales. Desde siempre todo lo que ha venido de afuera ha sido mejor para
para el imaginario, digamos, general del país, ¿no? Entonces, una cosa importada era mejor que lo de acá, y bueno, y entonces ese planteo tiene un correlato con el planteo que tiene o la visión que tiene nuestro productor del campo, ¿no? Seguro. Augusto, usted hacía referencia que se necesita un tiempo importante para llevar adelante este proceso, o por lo menos para que empiece a dar un rendimiento importante, ¿no? ¿Cuántos tiempos estamos hablando? Usted mencionó de 4, 5, 6 años aproximadamente, más o menos eso sería, depende del campo también. Sí, en realidad los proyectos que nosotros hacemos tienen que ver más, digamos, con la situación inicial que con el planteo. Hay campos que en realidad se recuperan muy rápido, porque el problema del pastoreo continuo que están teniendo es que hay animales muy selectivos, como la vaca y la oveja, sobre todo acá en la zona, que eligen lo que van a comer. Nosotros hicimos en algún momento, le comento rapidito, un análisis de qué especies comía la vaca y qué especie comía la oveja, digamos, y la oveja no come ningún bocado menos del 9,5% de proteína digestible, directamente no lo come. Y eso hace que sea extremadamente selectiva la vaca también, por supuesto selecciona, extremadamente selectiva en lo que va a comer. Yo suelo decir que si a 2 o 3 personas nos ponen en una habitación con una comida para una semana y nos encierran allí con una heladera y nos dejan en el primer estante lo más rico, lo más nutritivo, y en el último de abajo lo que no nos gusta, lo que no tiene, no nos nutre, es probable que nosotros comamos, casi seguro que nosotros comamos primero lo de arriba y ahí iremos bajando a medida que se nos termina. Si, digamos, nos reponen un poquito de lo de arriba, lo volvemos a comer. El animal pasa exactamente lo mismo. Encuentra, por ejemplo, una Breyeuxia, que nosotros decimos paja de plata, un pasto de buena calidad, y lo come hasta abajo, y después pasa, después come otro de menos calidad porque ya no lo tiene, y después pasa y si está rebrotado lo vuelve a comer. Esa planta pierde capacidad de rebrote porque empieza a echar mano a las reservas que tiene en la raíz para brotar, y bueno, y termina desapareciendo. Esa selección al revés, o digamos esa degradación del pastizal, es producida por digamos el pastoreo continuo. Un sistema de pastoreo con descansos le da a esa especie la posibilidad de producir, de tener área fotosintética. La planta es, yo siempre comento, como una pantalla solar. Cuando más hojas tenga, más fotosíntesis hace, más convierte la energía en materia, y a su vez esa materia, por más que no sea aprovechada por los animales, termina siendo aprovechada por los detritivos, por los microorganismos del suelo, y termina siendo nutriente para las especies. Esto es digamos, un sistema natural que el hombre viene a cortar con la presión de pastoreo en un pastoreo continuo, ¿no? Seguro. Ahora, me voy a poner en productor de la ferretería, de la carnicería, de la panadería, Augusto. Sí. Y le pregunto, sobre todo en esto, ¿cuándo empieza el productor a ver la rentabilidad? Porque yo, por ejemplo, tengo un campo mixto, supongamos. Ya sé que esto está particularmente apuntado a lo que son campos ganaderos pura y exclusivamente, pero supongamos... No, también se trabaja con campos con la agricultura, o incluso nosotros no estamos en contra de hacer algún verdeo, pero tiene que ver también con la categoría, la calidad y el valor de la categoría. Por allí, por ejemplo, si usted tiene una pequeña, ¿qué podemos decir? Una pequeña cabaña para vender toritos en la zona, y bueno, por supuesto el valor que le va a sacar le conviene o le permite hacer una pradera para presentarlo mejor, por decirle, ¿no? Pero tiene que ver con eso. La base de la alimentación, digamos, debería ser campo natural. Perdón que lo interrumpí. No, para nada, es un placer. Entonces, digamos, y siempre el productor argentino está luchando con el tema rendimiento, producción, bueno, las cuestiones económicas de los vaivenes, y necesita por ahí una recuperación económica a corto plazo.
me voy a poner en la charla, como decía usted, Sí. de la ferretería, ¿no? ¿En qué tiempo puedo llegar a recuperar o a tener buenos rendimientos? Por ejemplo, en un pequeño campo, en un establecimiento pequeño donde tengo que seguir, no tengo mucho tiempo para esperar una rotación de un rodeo, que me imagino que debe ser la pregunta de muchos, ¿no? ¿Cuándo llegan las ganancias? Uno tiene tiempo, deja crecer el pasto, por decirlo de alguna manera, pero y mientras tanto... Mire, generalmente la ganadería son ciclos largos, o sea, si usted hace cría, digamos, empieza hoy con el tema del servicio, son ciclos como mínimo año y medio, 2 años, con lo cual nosotros hemos tenido respuestas del ecosistema en menos de un año. O sea, en menos de un año la producción se acomoda tanto la producción de pasto como la producción de carne. Yo le diría esto: en un ecosistema que esté con pastoreo continuo, si usted lo sigue así, va a seguir produciendo lo mismo. Claro. Y va a seguir con el problema de la degradación. Nosotros generalmente se nos da por mirar lo que nos interesa, que es el estado del animal o la altura del pasto. Pero para que eso se produzca, hay un montón de factores internos o externos del ecosistema que tienen que ver con el clima, con el manejo, con esta recuperación que le hablaba, que van a redundar después en producción de pasto y luego en producción de carne. A veces yo digo en algunas charlas, jornadas que damos, que para aprender a producir carne hay que aprender a producir pasto primero, porque a la carne la produce el pasto a partir de la sintetización de la luz solar. Así que el planteo, yo no le puedo decir en este campo es a 1 año o a 2 años, pero sí le podría tirar algún número general, si se quiere, o con riesgo a por ahí errar un poco, pero si usted produce 60 kilos de carne en un campo con pastoreo continuo, es probable que pueda duplicar esa producción. El 50% de esa duplicación, o sea, llegar en 4 años a 120 kilos, llegar a 90, usted lo hace en el primer año. O sea, el 50% usted lo hace en el primer año. A lo sumo 1 año y medio. Eso es más o menos general. Es un número significativo, pero Sí. Indudablemente. Aparte, hay una cosa que es interesante: el aprovechamiento del agua, por ejemplo, en un ecosistema de pastizal, por más que no tenga monte, cuando llueve, digamos, por ahí una lluvia de 40 o 50 milímetros en un pasto muy corto, con un campo con caída, el 70% se va a los arroyos, corre y se va. En un campo con buen pasto, se vuelve una esponja. Un día de heladas, no sé si heló por allá hoy, pero un día de heladas, en un pastizal alto de 20 centímetros, quema las puntas de los pastos, y abajo, en el microclima, donde digamos está el engranaje de todo el ecosistema, que son los microorganismos, siguen trabajando, porque si no se encapsulan o empiezan a frenar su actividad. Entonces, este tipo de cosas están comprobadas y nosotros las aplicamos como esos son los criterios que yo le decía que aplicábamos, ¿no? Claro, seguro. Bueno, interesante, Augusto, en este aspecto, ¿no? Sobre todo para pegarle una vuelta de rosca a lo que es la ganadería y salir por ahí de algunos miedos o temores, sobre todo. Indudablemente. ¿Y cuánto reduce los costos, por ejemplo, en materia? Porque uno pensaba, ¿no? Si bien hay que invertir en boyero, en aguadas y demás, pero bueno, por otro lado está reduciendo costos en pasturas. Indudablemente. Todo lo que sea costo en pastura o en comida en el momento de invierno, lo que fuere, se reduce a cero, digamos. O sea que lo que produce, además de ser una carne de buena calidad, digamos, con un historial que se produce en un ambiente sano, usted también está
logrando un margen interesantísimo, ¿no? El riesgo se minimiza, por supuesto, porque usted no está invirtiendo en nada. Acá la inversión es en conocimiento, en entender el ecosistema, en ver si la parte baja, donde hay pajonal, respondió mejor en invierno o en verano. Eso sí, se le pide al productor y se lo ayuda con capacitaciones, o por lo menos con ir charlando, conversando, viendo, para que lo vaya identificando, por ejemplo, si aparecen especies buenas, el problema de las malezas, si se van malezando o no. Bueno, hay un montón de temas que se pueden hablar y se van trabajando a medida que se van marchando los proyectos, ¿no? En este caso el productor tiene que estar 100% con la atención puesta en el campo. Indudablemente que sí, porque o el productor o quien esté decidiendo, puede ser un encargado, Sí, sí, o digamos quien esté decidiendo sobre los destinos del manejo del campo. seguro. Digamos, el campo manejado como se maneja normalmente, que se labran los animales, en el caso de la cría, después se cosechan los terneros, no es directamente, no, es un desmanejo, no hay manejo, así que Seguro. es una cuestión que por supuesto no te lleva tiempo, pero indudablemente que el valor importante acá está en el interés y digamos, la capacitación y entendiendo cómo es esto en los productores. Seguro. Nosotros estamos trabajando en el tema de capacitación, le digo de paso, el año pasado la Sociedad Rural de Federal nos invitó que vamos a dar un curso, lo hicimos a media, lo hicimos juntos con la Sociedad Rural, lo organizamos juntos, y bueno, un curso sobre ganadería regenerativa, el primero, donde vinieron 25 personas, lo iniciaron, pero después tuvimos algunos inconvenientes con el tema del COVID, bueno, terminaron 21, y bueno, fue un curso de 5 instancias, donde hacíamos y bueno, ahora este año se repite, va a ser igual, empieza el 10 de junio, y bueno, es el segundo curso de ganadería regenerativa que presentamos con la Rural, y nosotros somos una empresa que se llama Ñupora. Ahí nos pueden encontrar en las redes. Trabajamos con un ingeniero agrónomo que se llama Federico Ques, y este año repetimos ese curso. Les decía, son 5 instancias, son un sábado en junio, un sábado en julio, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre, donde hacemos una capacitación que tiene que ver con a la mañana teórico, y a la tarde vamos a distintos ecosistemas. Vamos primero, la primera vez, a un ecosistema que está totalmente desmanejado o mal manejado, muy degradado, con muchos solarnudos, con chilcas, con malezas, con lo que, bueno, con todos los problemas. Claro. En el segundo sábado ya vamos a uno que tiene un año de manejo, de planteo de este tipo regenerativo. Después ya vamos a uno de 3 años, y el último, el cuarto, vamos a un campo donde ya tenemos rindes interesantes, un campo de 5 años de manejo, y bueno, y una estabilidad tanto económica como ecológica y también social, porque los 3 pilares tienen que mover el planteo, o sea, una sustentabilidad social, una sustentabilidad ecológica y una sustentabilidad económica es lo que busca el proyecto. Si una de esas patas falla, Claro. no hay, porque todo lo que uno haga tiene que ver con la familia rural, con el hombre de campo, con el dueño del campo y el personal, digamos, porque usted sabe que el mal manejo justamente de los recursos naturales ha producido un éxodo rural, sobre todo en nuestra zona, que no solamente es un éxodo rural, sino también es un éxodo de cultura y un montón de cuestiones más que podemos hablar en otro momento, ¿no? Seguro. Augusto, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación, le mandamos un saludo muy grande y buen fin de semana. Bueno, que pase bien, nos estamos viendo, y muchas gracias por la comunicación. Nosotros estamos en Federal, por si algún oyente le interesa, el número nuestro es 3454-432819, y estamos a disposición de todos los productores, sea de cría o de recría de la provincia, por supuesto. Muy bien. Un abrazo muy grande, Augusto. Muy amable de su Gracias, parte. muy amable. Muy buenos días. Chau, Augusto chau. Arangui, que nos hablaba precisamente de la ganadería regenerativa.